¿Te has preguntado alguna vez qué harías si un día cualquiera, en medio de tu rutina, recibieras un mensaje que sacudiera los cimientos de tu existencia? Imagina esto. Alexander Vega, un poderoso empresario de 45 años, está terminando otro día más de trabajo en su lujosa oficina cuando su teléfono vibra. Un mensaje aparece en la pantalla. «Papá, ayúdame. Ven por mí». Sus ojos se abren de par en par. Su pulso se acelera, pero hay un problema fundamental. Alexander no tiene hijos. Al menos, eso es lo que él siempre ha creído. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vamos a descubrir en esta historia podría cambiar tu perspectiva sobre cómo las decisiones del pasado pueden volver a nosotros cuando menos lo esperamos. ¿Alguna vez has sentido que hay fragmentos de tu vida que quedaron inconclusos? Alexander nunca imaginó que su imperio de millones, sus coches de lujo y su mansión con vistas al mar no serían suficientes para protegerlo de los secretos enterrados en su pasado. Mensaje sigue brillando en la pantalla de su smartphone último modelo. Sus manos tiemblan ligeramente mientras lo lee una y otra vez. ¿Quién podría estar detrás de esto?, se pregunta mientras el silencio de su oficina parece amplificar el latido de su corazón. ¿Es una estafa, un intento de extorsión o algo mucho más profundo y perturbador? La vida perfectamente estructurada de Alexander, esa que construyó ladrillo a ladrillo, negocio tras negocio, comienza a tambalearse con solo esas pocas palabras en su teléfono. Lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte, porque detrás de cada gran fortuna a veces se esconden grandes vacíos, y detrás de cada hombre de éxito puede haber una historia de conexiones perdidas. Mientras contempla el mensaje, otro aparece, una fotografía borrosa de una niña con lágrimas en los ojos. Algo en esa mirada le resulta inquietantemente familiar, como mirarse a sí mismo en un espejo distorsionado por el tiempo. Un escalofrío recorre su espalda. Hay detalles en ese rostro infantil que no pueden ser coincidencia. Alexander, que siempre ha sabido calcular riesgos y tomar decisiones frías bajo presión, se encuentra paralizado por primera vez en décadas. Su mente analítica intenta procesar la información, buscar explicaciones racionales, pero su corazón, ese órgano que hace tiempo relegó a un segundo plano en favor de los negocios, late con una intensidad olvidada. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Ignorarías el mensaje como un error o una trampa? ¿O sentirías esa punzada de curiosidad, esa intuición inexplicable de que hay algo real detrás de esas palabras desesperadas? La historia que estamos a punto de presenciar nos llevará por un camino inesperado, donde el poder y el dinero se enfrentarán al valor de los lazos que nunca supimos que existían. Preparémonos para acompañar a Alexander en su viaje hacia una verdad que podría destruir todo lo que ha construido, o quizás ofrecerle algo que nunca supo que necesitaba. Alexander toma una decisión. No puede ignorar ese mensaje, no puede fingir que esa foto no ha despertado algo en él que creía dormido para siempre. Con dedos temblorosos marca el número desconocido, sin respuesta. Intenta de nuevo. Nada. El silencio solo amplifica la ansiedad que ahora invade su pecho. Si esta historia te está haciendo sentir algo en este momento, si te encuentras preguntándote qué harías tú en el lugar de Alexander, me encantaría conocer tus pensamientos en los comentarios. ¿Alguna vez has recibido un mensaje que cambió el rumbo de tu día o incluso de tu vida? Compártelo conmigo, porque estas conexiones que creamos aquí, estas experiencias que intercambiamos, son precisamente lo que da sentido a estas historias. Dame un me gusta si sientes esa misma tensión que Alexander está experimentando ahora mismo. Ese momento en que sabes que tu vida está a punto de cambiar para siempre. Cada like me ayuda a entender qué historias te conmueven más. Me permite seguir trayendo contenido que realmente te importa. No es solo un número, es tu forma de decirme, esto me llegó al corazón.
Y si quieres acompañarme en más viajes como este, donde exploramos las complejidades humanas detrás de las fachadas de éxito y poder, suscríbete al canal. Con cada suscripción, nuestra comunidad crece y puedo dedicar más tiempo a investigar y compartir historias que nos hacen cuestionar, sentir y reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. Pero volvamos a Alexander, quien ahora se encuentra en una encrucijada. Después de varios intentos fallidos de contactar al número misterioso, decide que no puede quedarse de brazos cruzados. Por primera vez en años, algo más importante que una fusión empresarial o una adquisición millonaria ocupa su mente. Contrata a un investigador privado, uno de los mejores, alguien que ha usado antes para verificar antecedentes de socios potenciales o competidores. Necesito saber todo sobre este número, sobre esta niña, sobre cualquier conexión que pueda tener conmigo, le dice con una urgencia que sorprende incluso al investigador, acostumbrado a ver a Alexander siempre calculador y sereno. En las siguientes 48 horas, Alexander apenas duerme. Revisa viejas fotos, documentos, recuerdos de relaciones pasadas. Se detiene especialmente en las imágenes de Valeria, su último amor verdadero antes de que el trabajo consumiera por completo su capacidad de sentir. Habían terminado abruptamente hace 8 años, cuando su empresa comenzaba a despegar. Él había elegido el camino del éxito financiero, ella había desaparecido de su vida sin dejar rastro. El investigador lo llama una mañana, mientras Alexander contempla la ciudad desde su ático de cristal. Señor Vega, encontré algo. El mensaje proviene de un pequeño pueblo a 200 kilómetros de aquí. Hay más cosas que debería saber, pero no por teléfono. La gravedad en su voz le dice a Alexander que lo que está a punto de descubrir cambiará todo. Y por primera vez en su vida de lujos y certezas, siente miedo. Miedo de lo que podría haber perdido sin siquiera saber que lo tenía. El investigador se presenta en la oficina de Alexander esa misma tarde. Sobre el escritorio de cristal y titanio que preside la planta 50 del rascacielos Vega, despliega una carpeta con documentos. Alexander, Valeria Moreno, tuvo una hija 8 meses después de su ruptura. La niña tiene ahora 7 años y su nombre es Sofía. La transformación en el rostro de Alexander es instantánea. Su mente, privilegiada, capaz de procesar complejas estructuras financieras en segundos, ahora parece funcionar a cámara lenta mientras asimila esta revelación. 7 años. Una niña que nunca supo que existía, una parte de él caminando por el mundo sin que él lo supiera. ¿Por qué nunca me lo dijo?, murmura, más para sí mismo que para el investigador. Según mis averiguaciones, lo intentó. Hay registros de llamadas a su oficina que fueron bloqueadas por su asistente, cartas devueltas. Después parece que ella decidió seguir adelante sola. La verdad oculta comienza a emerger, pintando un retrato muy diferente del que Alexander había construido en su mente todos estos años. Mientras observa la fotografía más nítida que el investigador ha conseguido de la niña, reconoce sus propios ojos, la forma de su barbilla. La evidencia genética es innegable, escrita en cada rasgo facial de la pequeña. Hay algo más, señor Vega. Valeria Moreno falleció hace un mes en un accidente de tráfico. La niña estaba bajo el cuidado temporal de un tío materno, pero según los registros del teléfono, ese dispositivo ya no está en su posesión. Alguien más envió esos mensajes. El impacto de esta noticia golpea a Alexander como un maremoto, arrasando un castillo de arena. Valeria, muerta. Su hija, huérfana de madre, y alguien utilizando su desesperación como señuelo. Esa noche, por primera vez en años, Alexander no puede conciliar el sueño en su cama de diseño italiano, que costó más que el salario anual de la mayoría de sus empleados. La opulencia que lo rodea, las obras de arte valoradas en millones, el minibar con bebidas importadas de todos los rincones del mundo, la vista panorámica de la ciudad que se extiende a sus pies, todo parece de repente vacío, desprovisto de sentido.
A la mañana siguiente, ignorando las docenas de reuniones programadas y las llamadas de sus ejecutivos, Alexander toma una decisión. Aborda su Lamborghini y conduce hacia el pequeño pueblo donde, según el investigador, vivió Valeria sus últimos años. El viaje es un torbellino de pensamientos. Mientras la ciudad de rascacielos y negocios va quedando atrás, siente que está atravesando no solo distancia física, sino también emocional. Cada kilómetro lo aleja más de la fortaleza que construyó para protegerse del mundo, de la vulnerabilidad, del mismo tipo de dolor que ahora lo inunda. ¿Qué clase de padre no sabe que tiene una hija? Se pregunta mientras el paisaje se transforma gradualmente de urbano a rural. La pregunta lo persigue como un fantasma, haciendo que cuestione cada decisión que tomó para llegar a donde está. El éxito, medido en cifras bancarias y propiedades, ahora parece una métrica inadecuada para una vida bien vivida. Al llegar al pueblo, la disparidad entre su mundo y el de Valeria no podría ser más evidente. Casas modestas, un parque central donde juegan niños, una atmósfera de comunidad que contrasta radicalmente con la anonimidad lujosa en la que él se mueve. El GPS lo guía hacia una pequeña casa de 2 plantas en las afueras. Al estacionar frente a ella, nota signos de abandono. El jardín descuidado, correo acumulado en el buzón. Con el corazón latiendo en su garganta, Alexander se acerca a la puerta. Está entreabierta. Una señal de alarma se enciende en su mente entrenada para los negocios arriesgados, pero ahora algo más fuerte lo impulsa, una conexión que no sabía que existía, pero que ahora siente con una intensidad que supera cualquier cálculo racional. Sofía llama suavemente mientras empuja la puerta. El interior de la casa cuenta una historia de partida apresurada. Cajones abiertos, objetos dispersos, como si alguien hubiera salido en un apuro, o peor aún, hubiera sido llevado contra su voluntad. En una pequeña habitación decorada con estrellas fosforescentes en el techo y dibujos infantiles en las paredes, Alexander encuentra un cuaderno. Al abrirlo, se encuentra cara a cara con su pasado y un presente que nunca conoció. Dibujos de una niña, pequeña, y una mujer, etiquetados como mamá y yo, y luego, sorprendentemente, dibujos de un hombre alto en un traje, etiquetados como papá en el cielo. Escribe en los comentarios: el dinero no puede comprar el tiempo perdido. Si alguna vez has sentido que las prioridades equivocadas te han hecho perder algo verdaderamente valioso. Las páginas siguientes del cuaderno revelan algo que hace que Alexander se siente en el suelo de la habitación infantil, abrumado. Valeria había escrito cartas, docenas de ellas, todas dirigidas a él, ninguna enviada. En ellas le contaba sobre el embarazo, el nacimiento de Sofía, sus primeros pasos, sus palabras iniciales, cada hito importante en la vida de la niña. Y al final de cada carta, siempre la misma frase: ella pregunta por ti. Le digo que su papá está muy ocupado construyendo un mundo mejor, pero que algún día la conocerá. La mentira piadosa de Valeria se convierte en una daga que perfora el corazón de Alexander. Mientras tanto, la casa permanece en un silencio inquietante, demasiado silenciosa. La epifanía lo golpea con fuerza. Si Sofía había enviado esos mensajes, o alguien usando su teléfono, ¿dónde están ahora? Un ruido en la parte trasera de la casa lo pone en alerta. Al girarse, se encuentra cara a cara con un hombre que reconoce vagamente de fotos en las paredes. El hermano de Valeria, cuyos ojos reflejan una mezcla de sorpresa y furia. Vaya, el rey finalmente se digna a visitar a los plebeyos, dice con amargura. Te tomó bastante tiempo, ¿no crees? La confrontación que sigue revela las capas de resentimiento acumuladas durante años. El hermano de Valeria, Miguel, había observado cómo su hermana criaba sola a una niña, mientras el padre biológico amasaba una fortuna.
Después del accidente fue él quien usó el teléfono de Sofía para atraer a Alexander, planeando una confrontación, quizás incluso una venganza. ¿Dónde está ella? ¿Dónde está Sofía? La desesperación en la voz de Alexander sorprende incluso a Miguel. Ahora te importa. Después de 7 años de ausencia, las recriminaciones vuelan como flechas envenenadas. El aislamiento emocional que Alexander construyó durante años, las relaciones superficiales que mantuvo para evitar precisamente este tipo de vulnerabilidad, todo se desmorona ante la realidad innegable. Tiene una hija, y ella lo necesita ahora más que nunca. En medio de la discusión, un pequeño ruido proveniente de un armario en la esquina de la habitación los hace detenerse. Alexander se acerca lentamente y, al abrirlo, encuentra a una niña acurrucada, abrazando un oso de peluche desgastado, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Esos ojos, su barbilla, es como mirarse en un espejo que refleja lo mejor de sí mismo, no el hombre de negocios implacable, sino el joven que alguna vez soñó con dejar una huella positiva en el mundo. El tiempo parece detenerse. La transformación que ocurre en ese instante trasciende cualquier revelación que Alexander haya experimentado en sus años de éxito empresarial. No es una estrategia comercial ni una adquisición lucrativa. Es el despertar a una verdad fundamental que siempre estuvo ahí, esperando ser descubierta. La conexión humana genuina es la única moneda que realmente importa al final del día. «Hola, Sofía», dice con voz temblorosa, arrodillándose para estar a su altura. Soy Alexander». La niña lo mira con una mezcla de miedo y curiosidad. «¿Eres mi papá? Mamá decía que estabas muy ocupado, construyendo cosas importantes». La simplicidad de su pregunta, la inocencia de su expectativa, desarman completamente a Alexander. Años de negociaciones implacables, de decisiones calculadas, de relaciones medidas por su utilidad, no lo han preparado para este momento de pura autenticidad. «Sí», responde, sintiendo cómo cada barrera que había construido alrededor de su corazón se desmorona. «Y he estado muy ocupado, demasiado ocupado, pero eso va a cambiar ahora». Miguel observa la escena con escepticismo, pero incluso él puede ver que algo genuino está ocurriendo. La mentalidad de Alexander está experimentando una reorganización radical. Los valores que han orientado su vida, acumulación, poder, control, parecen repentinamente vacíos frente a esta pequeña vida que lleva su sangre. No puede simplemente aparecer y pretender ser padre después de 7 años, advierte Miguel. Pero su tono ya no es tan combativo. Alexander asiente, comprendiendo la magnitud del desafío que tiene por delante. «No pretendo tener todas las respuestas», admite, quizás por primera vez en su vida adulta. «Pero quiero intentarlo. Necesito intentarlo». El viaje de redescubrimiento personal apenas comienza para Alexander. La revelación de tener una hija es solo el primer paso en una senda de reconexión con su humanidad olvidada. Un camino que cambiará no solo su vida, sino también la de todos los que lo rodean. Si alguna vez has sentido que estabas persiguiendo las cosas equivocadas antes de un momento de claridad, escribe en los comentarios. El verdadero éxito se mide en conexiones, no en posesiones. Los días siguientes marcan el comienzo de un viaje interior para Alexander, mucho más desafiante que cualquier negociación empresarial que haya enfrentado. Después de intensas conversaciones con Miguel y de consultar con abogados especializados en derecho familiar, se establece un acuerdo temporal. Sofía permanecerá con su tío mientras Alexander inicia un proceso gradual para conocerla y ganarse su confianza. No se trata de una adquisición corporativa donde el dinero garantiza resultados inmediatos. Este es un territorio desconocido donde la paciencia y la autenticidad son las únicas monedas válidas.
Alexander recuerda ahora con dolorosa claridad aquella noche ordinaria en su oficina cuando todo cambió. Un martes cualquiera, trabajando hasta la medianoche como era su costumbre. La ciudad dormía mientras él revisaba proyecciones financieras para el próximo trimestre. El silencio de la planta ejecutiva solo era interrumpido por el tecleo constante de sus dedos en el teclado y el ocasional sorbo de café negro. Su vida perfectamente cronometrada, donde cada minuto tenía un propósito monetizable. La notificación llegó exactamente a las 12:17 a.m. Un pitido discreto que, en retrospectiva, marcó la línea divisoria entre el antes y el después. Alexander recuerda haber fruncido el ceño, molesto por la interrupción. Pocos tenían acceso a su número privado, y menos aún se atreverían a contactarlo a esa hora. Cuando desbloqueó la pantalla y leyó, «Papá, ayúdame, ven por mí», su primera reacción fue de irritación. Claramente un error o una estafa sofisticada. Ahora, sentado en un banco del parque, mientras observa a Sofía jugar a cierta distancia, comprende que aquel mensaje fue el catalizador de una revolución interna que llevaba años gestándose silenciosamente. Su decisión de no ignorarlo, de investigar a pesar de su inicial escepticismo, fue quizás el primer acto auténticamente humano que había realizado en años. «Nunca quiso tu dinero», le había explicado Miguel durante una de sus conversaciones tensas. Valeria era orgullosa. Lo intentó al principio, pero cuando tus asistentes la bloquearon repetidamente, decidió que era mejor para Sofía crecer con la idea de un padre ausente pero heroico, que saber que su padre había elegido deliberadamente no conocerla. La revelación de que su hermetismo profesional, esa barrera que había construido para proteger su tiempo, su recurso más valioso según creía entonces, había sido precisamente lo que le costó conocer a su hija desde el principio. Es una lección de humildad que Alexander absorbe dolorosamente. Con cada visita, con cada hora que pasa con Sofía, Alexander redescubre facetas de sí mismo que creía perdidas o inexistentes. La capacidad de maravillarse con la simplicidad de un helado compartido en silencio. La vulnerabilidad de responder preguntas para las que no tiene respuestas preparadas. La autenticidad de admitir errores sin justificaciones elaboradas. ¿Por qué tienes tanto dinero pero nunca sonríes en las fotos de las revistas?, le preguntó Sofía en su tercer encuentro, con esa brutal franqueza que solo los niños poseen. La pregunta lo dejó momentáneamente sin palabras. Nunca había considerado que su expresión en aquellas fotografías corporativas pudiera revelar tanto sobre su estado interior. ¿Cuándo fue la última vez que sonrió genuinamente? No por cortesía social o estrategia negociadora, sino por simple alegría. En su oficina, mientras tanto, el caos reina. Su ausencia inexplicada ha desatado rumores y especulaciones. Las acciones de su compañía fluctúan nerviosamente. Llamadas de la junta directiva quedan sin responder. El imperio que construyó demanda su atención con la voracidad de un amante celoso. Pero por primera vez, Alexander encuentra la claridad para establecer prioridades que trascienden el balance final. Esta renovación interior no está exenta de tropiezos. Hay momentos de torpeza, de dudas paralizantes, de miedo al rechazo. ¿Cómo ser padre cuando nunca tuvo un modelo a seguir? ¿Cómo ganarse el amor de una niña que ha crecido con su ausencia? ¿Cómo reconstruir desde cero cuando se ha vivido tanto tiempo desconectado? La respuesta, descubre Alexander, está en la simplicidad del intento honesto, en el coraje de mostrar vulnerabilidad, en la humildad de aprender de una niña de 7 años lecciones que ninguna universidad de élite pudo enseñarle. Si alguna vez has tenido que reconstruir algo importante en tu vida partiendo desde cero, escribe en los comentarios. El verdadero coraje está en volver a empezar. En los días posteriores a recibir aquel perturbador mensaje,
Alexander se debate entre la razón y la intuición. «Papá, ayúdame, estoy asustada, ven por mí, por favor». Las palabras parecen grabadas a fuego en su memoria, reproduciéndose una y otra vez mientras intenta mantener la compostura frente a su equipo directivo. Su reacción inicial fue puramente analítica, propia de un hombre acostumbrado a evaluar riesgos y beneficios. Primero, consideró la posibilidad de una estafa elaborada. El mundo empresarial está lleno de tácticas de extorsión sofisticadas y su fortuna lo convierte en un objetivo natural. Investigó personalmente el número de teléfono, buscando en bases de datos a las que solo alguien con sus conexiones tiene acceso. Nada. Consultó con su jefe de seguridad, quien le sugirió ignorar el mensaje y fortalecer sus protocolos digitales. Este tipo de intentos de manipulación emocional son comunes, señor Vega, le había dicho con frialdad profesional. Buscan explotar vulnerabilidades psicológicas para obtener dinero. Vulnerabilidades psicológicas. La frase resuena con particular ironía ahora. Durante años, Alexander había construido meticulosamente un muro impenetrable alrededor de sus emociones. Las decisiones basadas en sentimientos eran, en su filosofía de vida, el camino más directo al fracaso. El éxito requería objetividad absoluta, un distanciamiento casi quirúrgico de cualquier apego que pudiera nublar el juicio, y sin embargo, algo en ese mensaje penetró sus defensas con una precisión desconcertante. ¿Por qué no pudo simplemente borrarlo y seguir adelante? ¿Qué resonancia oculta encontraron esas palabras desesperadas en el hombre que se enorgullecía de su impermeabilidad emocional? Ahora, mientras observa a Sofía construir un castillo de arena en el Sintusen Parque, Alexander reflexiona sobre el poder transformador de la incertidumbre. Durante toda su vida adulta había evitado meticulosamente cualquier situación que no pudiera controlar. Los imprevistos eran enemigos a eliminar. La incertidumbre, un signo de planificación deficiente. Pero fue precisamente esa incertidumbre, ese espacio ambiguo entre la razón y la intuición, lo que abrió la puerta a la revelación más importante de su vida. Si hubiera seguido el consejo de su jefe de seguridad, si hubiera clasificado aquel mensaje como una simple estafa y lo hubiera descartado, ¿dónde estaría ahora? Sumergido en el mismo vacío dorado que había confundido con plenitud durante tanto tiempo. La arena es como el tiempo, dice de repente Sofía, interrumpiendo sus pensamientos. Se escapa entre los dedos, aunque aprietes muy fuerte. La sabiduría casual de la niña lo desconcierta. ¿Cómo es posible que esta pequeña persona, con apenas 7 años de existencia, pueda articular una verdad que a él le ha tomado 4 décadas comprender incompletamente? Miguel, que los observa desde un banco cercano, parece leer sus pensamientos. Ella tiene mucho de Valeria, dice con una mezcla de orgullo y nostalgia. Esa forma de ver lo que los demás pasamos por alto. La mención de Valeria aún provoca un dolor agudo en Alexander, no solo por la pérdida de lo que podría haber sido, sino por la conciencia creciente de su responsabilidad en esa pérdida. No fue solo el sistema de filtrado de su oficina lo que bloqueó los intentos de Valeria por contactarlo. Fue la barrera mental que él mismo había erigido contra cualquier cosa que pudiera desviarlo de su obsesiva búsqueda de éxito. ¿Qué le decía Valeria sobre mí?, pregunta Alexander, casi temiendo la respuesta. Miguel suspira, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Le dijo que eras un hombre brillante, construyendo cosas importantes que ayudarían a mucha gente, que estabas demasiado ocupado para estar con ellas, pero que las querías a tu manera. Nunca habló mal de ti, aunque hubiera tenido todo el derecho. La generosidad de Valeria, incluso en su ausencia, es una lección de dignidad que Alexander apenas comienza a asimilar. La narrativa que construyó para Sofía no fue de resentimiento, sino de admiración, no de abandono, sino de propósito. Le dio a su hija un padre ausente pero heroico,
cuando podría haberle dado uno que simplemente no la quiso lo suficiente para buscarla. El peso de este regalo no solicitado, esta segunda oportunidad que no merece pero está determinado a honrar, impulsa a Alexander hacia una reflexión más profunda sobre los cimientos mismos de su existencia hasta ahora. ¿Qué otros tesoros ha dejado pasar en su ciega persecución del éxito convencional? ¿Cuántas conexiones significativas ha sacrificado en el altar de la eficiencia y la productividad? Si te has preguntado alguna vez, ¿qué oportunidades has dejado pasar mientras perseguías metas que ahora te parecen superficiales? Escribe en los comentarios. A veces, el destino nos da segundas oportunidades. A pesar de sus intentos por ignorar aquel perturbador mensaje inicial, Alexander descubre que no puede simplemente archivarlo en el rincón de su mente destinado a las distracciones irrelevantes. Durante las reuniones ejecutivas, mientras los gráficos de rendimiento y las proyecciones de crecimiento desfilan ante sus ojos, su mente divaga hacia esas palabras. «Papá, ayúdame». La inquietud crece como una semilla obstinada en terreno fértil, resistiéndose a todos sus esfuerzos por erradicarla. «Estás distraído», le señala su directora financiera después de una presentación particularmente importante donde Alexander apenas ha intervenido. «Nunca te había visto así. ¿Ocurre algo?» Alexander sonríe mecánicamente, asegurando que todo está bajo control. El control. Esa ha sido siempre su palabra favorita. El mantra que ha guiado cada aspecto de su existencia. Controlar variables, controlar resultados, controlar emociones. Y sin embargo, por primera vez en décadas, siente que algo dentro de él se resiste a ser controlado, algo primario que trasciende la lógica empresarial que ha definido su existencia. Esa noche, solo en su ático, mientras contempla las luces de la ciudad desde su terraza privada con una copa de bourbon de $400 que no puede saborear, su teléfono vibra nuevamente. El mismo número desconocido. Esta vez no hay texto, solo una imagen. Una fotografía borrosa, tomada aparentemente con manos temblorosas. Una niña de aproximadamente 7 años, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, mirando directamente a la cámara, con una mezcla de miedo y esperanza que perfora todas sus defensas. Alexander amplía la imagen, estudiándola con una intensidad que sorprendería a sus colegas, acostumbrados a su característico desapego profesional. Hay algo en esos ojos, un eco distante, pero innegable de lo que ve cada mañana en el espejo. La forma de la barbilla, la línea particular de las cejas, detalles sutiles pero persistentes que despiertan un reconocimiento atávico. «Imposible», murmura, pero ya no con la convicción inicial. La duda se ha infiltrado en la fortaleza de su certeza, cuestionando las verdades fundamentales sobre las que ha construido su identidad. El impulso de descartar la imagen como una manipulación sofisticada lucha contra una intuición más profunda que no puede ignorar. El cerebro racional de Alexander, entrenado en la identificación de patrones y la evaluación de riesgos, detecta similitudes que desafían la explicación lógica. La transformación ya ha comenzado, aunque él aún no lo sabe. La grieta en su armadura perfectamente construida se ensancha imperceptiblemente. Esa noche, Alexander hace algo que no ha hecho en años. Busca en un viejo disco duro fotografías de su juventud. Imágenes de un hombre diferente, antes de que el éxito lo redefiniera, antes de que el miedo al abandono, herencia de un padre ausente y una madre emocionalmente distante, lo impulsara a construir murallas en lugar de puentes. Entre ellas, encuentra fotografías con Valeria. Momentos capturados en un tiempo donde la vulnerabilidad aún no era sinónimo de debilidad para él. Estudia atentamente su rostro, buscando en ella rastros que pudieran manifestarse en una hija que nunca supo que existía.
La posibilidad, inicialmente remota, adquiere una consistencia perturbadora. A la mañana siguiente, cancela todas sus reuniones. Su asistente, perpleja ante este comportamiento, sin precedentes, intenta recordarle la importancia de la negociación programada con inversionistas japoneses. «Puede esperar», responde secamente, sorprendiendo incluso a sí mismo con esta declaración blasfema en su religión personal del éxito. La duda ha evolucionado de una inquietud periférica a una preocupación central. La imagen de esa niña ha desencadenado algo más profundo que la mera curiosidad. Ha tocado un vacío existencial que Alexander ha ignorado meticulosamente, rellenándolo con adquisiciones, logros y reconocimientos que ahora parecen trofeos huecos en un estante polvoriento. El viaje interior que comienza en ese momento es tan significativo como el viaje físico que emprenderá después hacia el pequeño pueblo donde vive la niña. Es un peregrinaje hacia partes olvidadas de sí mismo, una expedición hacia territorios emocionales que ha evitado durante tanto tiempo que ya no los reconoce como propios. Si alguna vez has sentido que una pequeña duda o inquietud terminó, revelándote una verdad importante sobre ti mismo, escribe en los comentarios. Las certezas más grandes a veces nacen de las dudas más pequeñas. Alexander no puede apartar la mirada de esa fotografía borrosa. La estudia con la misma intensidad con que analiza adquisiciones potenciales o balances financieros. Pero esta vez no es la lógica fría del empresario lo que guía su escrutinio, sino algo más primitivo y poderoso. Es ese rasgo facial distintivo lo que lo mantiene hipnotizado, la pequeña marca de nacimiento justo encima de la ceja derecha, con forma ligeramente irregular, como media luna imperfecta, idéntica a la suya, una característica que ha llevado desde su nacimiento, una marca heredada de su propia madre, una señal que aparece solo en algunos miembros de su familia, saltando generaciones a veces, pero inconfundible cuando está presente. Alexander pasa el dedo involuntariamente sobre la suya propia, sintiendo su relieve bajo el tacto, mientras contempla la imagen de la niña, que muestra exactamente la misma marca, en el mismo lugar, con idéntica forma. La coincidencia estadística de tal rasgo compartido es astronómicamente improbable. Su mente analítica, entrenada para calcular probabilidades y riesgos, no puede ignorar este hecho. Es como si todos los números, todas las ecuaciones que han guiado su vida hasta ahora, convergieran en una única e ineludible conclusión. «No puedo seguir negando lo evidente», murmura para sí mismo. A pesar de su persistente escepticismo, una transformación radical está ocurriendo dentro de él. La evidencia visual desencadena un despertar que trasciende la razón y toca fibras casi olvidadas de su humanidad. La decisión que toma en ese momento marcará un antes y un después en su existencia. Investigará la procedencia del mensaje, seguirá este rastro hasta su origen, independientemente de dónde lo lleve. Con una determinación que sorprendería a quienes lo conocen solo como el calculador empresario, Alexander hace una llamada, no a sus abogados, no a su equipo de seguridad, sino a un viejo contacto, alguien que le debe algunos favores. Un investigador privado discreto, conocido por su eficacia y sobre todo por su discreción absoluta. «Necesito que rastrees un número de teléfono», le dice sin preámbulos. «Es prioritario. Cualquier información, ubicación, propietario, historial, todo». La urgencia en su voz contrasta radicalmente con su habitual tono pausado y controlado. Ha tomado decisiones que han afectado a miles de empleados, ha negociado acuerdos de miles de millones, todo ello sin que su pulso se alterara. Pero ahora, su voz traiciona una emoción que pensó haber dominado hace mucho tiempo: vulnerabilidad. Mientras espera los resultados, Alexander experimenta algo que hacía años no sentía:
la impotencia de no tener control absoluto, su fortuna, su influencia, su red de contactos. Todo parece súbitamente inadecuado frente al misterio que intenta resolver. No puede simplemente comprar una respuesta o forzar un resultado. Debe esperar, como cualquier otro mortal, a que el proceso siga su curso. Esa noche, por primera vez en años, no revisa su bandeja de entrada, no actualiza las cotizaciones bursátiles, no participa en la videoconferencia programada con su equipo en Asia. En lugar de eso, examina fotografías antiguas hasta altas horas de la madrugada, repasando cada detalle de su relación con Valeria, recordando conversaciones, gestos, palabras que en su momento parecieron triviales y que ahora adquieren un peso insoportable. «Tenemos que hablar de algo importante», le había dicho ella en su último encuentro. Alexander recuerda haberse excusado, prometiendo tiempo que nunca llegó a darle. Una reunión urgente, un cliente importante. Siempre existía una prioridad más apremiante. O eso se había dicho a sí mismo. La verdad, que ahora reconoce con dolorosa claridad, es que estaba aterrorizado ante la posibilidad de profundizar en una conexión que amenazaba con desestabilizar la fortaleza emocional que había construido meticulosamente. El investigador llama a primera hora de la mañana siguiente. La ubicación del teléfono ha sido rastreada hasta un pequeño pueblo costero a 200 kilómetros de la ciudad. El nombre registrado, Valeria Moreno. El impacto de escuchar ese nombre confirmado, de tener una prueba tangible que valida sus sospechas más profundas, es como un puñetazo en el plexo solar que roba todo el oxígeno de sus pulmones. Las ramificaciones de esta revelación comienzan a desplegarse en su mente como un algoritmo complejo, cada posibilidad llevando a nuevas preguntas, cada respuesta potencial abriendo nuevos abismos de incertidumbre. Si alguna vez has ignorado una señal importante hasta que se hizo imposible seguir negándola, escribe en los comentarios. A veces necesitamos ver para creer. Valeria Moreno, repite Alexander, como si el nombre fuera un mantra olvidado que necesita volver a memorizar. El investigador continúa hablando, proporcionando más detalles técnicos sobre la localización del teléfono. Pero Alexander apenas lo escucha. Su mente está recorriendo un laberinto de recuerdos, conectando puntos que había mantenido deliberadamente separados durante años. El pequeño pueblo costero, mencionado por el investigador, es precisamente donde Valeria había soñado establecerse algún día. Un lugar donde el tiempo se mide por mareas, no por reuniones, solía decir, mientras Alexander sonreía, condescendiente ante lo que consideraba un romanticismo ingenuo. Ahora esas palabras resurgen con una claridad dolorosa, como profecías que se burlaron de su arrogancia. Hay más, continúa el investigador, ajeno al torbellino emocional que ha desatado. El teléfono ha estado inactivo los últimos días, pero antes de eso había registrado llamadas regulares a servicios sociales locales y a un número que pertenece a un tal Miguel Moreno, presumiblemente un familiar. ¿Servicios sociales? La alarma en la voz de Alexander es palpable. Sí, y aquí viene lo más delicado. Crucé datos con registros públicos. Valeria Moreno falleció hace aproximadamente un mes en un accidente automovilístico. La revelación impacta a Alexander como una descarga eléctrica. Si Valeria ha muerto, ¿quién utiliza su teléfono? ¿Quién envió esos mensajes desesperados? La respuesta se materializa en su mente con una claridad aterradora. La niña, o alguien cercano a ella, buscando desesperadamente a un padre que nunca estuvo presente. Necesito que sigas investigando todo lo que puedas encontrar sobre una niña relacionada con Valeria. Edad, situación legal, custodios actuales. Todo. Con una eficiencia que justifica su elevada tarifa, el investigador entrega resultados sorprendentemente rápidos.
certificado de nacimiento, expedientes escolares, incluso registros médicos obtenidos por métodos que Alexander prefiere no cuestionar. Cada documento es una pieza más en un rompecabezas que confirma lo inimaginable. Tiene una hija de 7 años llamada Sofía, nacida exactamente 8 meses después de su ruptura con Valeria. El peso de la revelación lo obliga a sentarse. La habitación parece girar a su alrededor mientras absorbe la magnitud de lo descubierto. No se trata solo de la existencia de esta niña, sino de todos los momentos perdidos, irrecuperables, su nacimiento, sus primeros pasos, sus primeras palabras, cumpleaños que nunca celebró, caídas tras las que nunca la consoló. La niña está temporalmente bajo la custodia de su tío, Miguel Moreno, continúa el investigador, pero hay procedimientos en curso para determinar su situación permanente. Sin la madre y sin un padre reconocido legalmente, podría terminar en el sistema de adopción estatal. Esta última información actúa como un detonante. La idea de que su propia hija, su sangre, pueda acabar en el sistema de adopción es el laberinto burocrático del que él mismo había escapado milagrosamente en su infancia. Despierta en Alexander un instinto protector que desconocía poseer. Prepara el coche, ordena a su chofer por teléfono mientras recoge apresuradamente algunos documentos de su escritorio. Salimos inmediatamente al pueblo de Costa Azul. Su asistente, visiblemente alarmada por este comportamiento sin precedentes, intenta recordarle la junta directiva programada para esa tarde. Cancela todo, indefinidamente, responde Alexander con una determinación que no admite réplica. El viaje de 200 kilómetros se convierte en una travesía introspectiva, cada kilómetro recorrido llevándolo más lejos de la vida que ha construido, meticulosamente y más cerca de una verdad que había evitado durante demasiado tiempo. El paisaje urbano da paso gradualmente a colinas ondulantes y finalmente a vistas del océano que parecen presagiar un cambio de marea en su propia existencia. Durante el trayecto, Alexander reflexiona sobre las decisiones que lo han conducido a este momento crucial. Las innumerables veces que priorizó lo urgente sobre lo importante, lo rentable sobre lo significativo, el reconocimiento externo sobre la conexión interna. La mentalidad que ha guiado cada paso de su ascenso al éxito ahora se revela como una prisión autoimpuesta, con barrotes forjados en la fragua del miedo al abandono y la obsesión por el control. Si alguna vez has sentido que un viaje físico se convirtió también en un viaje interior que transformó tu perspectiva, escribe en los comentarios. A veces necesitamos alejarnos para poder vernos claramente. Al llegar a Costa Azul, el pequeño pueblo costero, Alexander ordena al chofer detenerse en un café local. Necesita organizar sus pensamientos antes de enfrentar lo que sea que le espera. Mientras sorbe un café que no se compara con sus habituales mezclas importadas, revisa nuevamente los documentos proporcionados por el investigador, deteniéndose particularmente en un archivo que contiene información reveladora sobre su relación con Valeria de hace 8 años. El expediente incluye fechas, lugares, fotografías, una cronología meticulosa que culmina en su abrupta separación y 8 meses después, el nacimiento de Sofía Moreno. No hay mención del padre en el certificado de nacimiento, un espacio en blanco que ahora grita su ausencia con ensordecedora claridad. Alexander estudia la fotografía oficial del registro civil. Una Valeria exhausta pero radiante sostiene a una recién nacida con una pelusilla de cabello oscuro y esa inconfundible marca sobre la ceja derecha. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», murmura, acariciando inconscientemente la fotografía como si pudiera atravesar el tiempo y el papel para tocar ese momento perdido para siempre. Las piezas del rompecabezas van encajando con una precisión dolorosa. La revelación incómoda se materializa en toda su magnitud. Valeria
había intentado contactarlo cuando descubrió su embarazo. El investigador encontró registros de llamadas bloqueadas por su secretaria, quien seguía estrictamente las instrucciones de Alexander de filtrar distracciones personales. Cartas devueltas con la etiqueta «Destinatario se niega a recibir correspondencia». Intentos de visita frustrados por el estricto protocolo de seguridad de su edificio corporativo. La verdad es devastadora en su simplicidad. Valeria nunca ocultó deliberadamente el embarazo. Fue la fortaleza que él mismo había construido alrededor de su vida lo que impidió que la noticia lo alcanzara. La ironía es tan amarga que casi puede saborearla por encima del café mediocre. Las mismas barreras que había erigido para proteger su éxito se convirtieron en los muros que lo aislaron de la conexión más significativa que podría haber tenido. El camarero, un hombre mayor con arrugas talladas por el sol y el viento marino, se acerca para rellenar su taza. ¿Es su primera vez en Costa Azul?, pregunta con la familiaridad característica de los pueblos pequeños. Sí, responde Alexander ausentemente, aún absorbido por las revelaciones. ¿Conoce a alguien por aquí? No solemos ver muchos coches como el suyo, continúa el hombre, señalando con la cabeza hacia el lujoso vehículo estacionado afuera, claramente fuera de lugar entre los modestos automóviles locales. Alexander duda un momento antes de responder. Estoy buscando a la familia Moreno, Valeria Moreno. El cambio en la expresión del camarero es inmediato y revelador. Una sombra de tristeza cruza su rostro curtido. Ah, Valeria, una verdadera tragedia lo que pasó. Toda la comunidad la extraña. Era maestra en la escuela local, ¿sabe? Los niños la adoraban. Alexander absorbe esta nueva pieza de información como un golpe físico. Maestra, por supuesto. Valeria siempre había hablado de su deseo de enseñar, de marcar una diferencia en la vida de los niños. Mientras él acumulaba millones, ella había estado cultivando mentes jóvenes, incluida la de su propia hija. ¿Y su hija?, pregunta, intentando mantener un tono casual a pesar de la tormenta emocional en su interior. La pequeña Sofía está con Miguel, el hermano de Valeria. Viven en la casa azul al final de la calle principal, junto al faro abandonado. El camarero lo estudia con súbita intensidad. ¿Puedo preguntar cuál es su interés en la familia? La pregunta lo toma desprevenido. ¿Cómo explicar en pocas palabras la complejidad de la situación? ¿Cómo condensar en una frase la negligencia de años, el despertar tardío, la determinación recién descubierta? Comienza, pero las palabras se atascan en su garganta. ¿Qué es exactamente para Sofía en este momento? Biológicamente su padre, sí, pero en 1900 todos los demás aspectos, un completo extraño. Soy alguien que les debe mucho, concluye finalmente. Si alguna vez has descubierto que tus propias acciones u omisiones te impidieron recibir una información vital, escribe en los comentarios. A veces somos arquitectos de nuestros propios muros. Tras pagar su café, Alexander camina hacia su coche con paso decidido. La revelación de que Valeria había sido maestra en este pequeño pueblo costero encaja perfectamente con los sueños que ella le había compartido años atrás, sueños que él había descartado como poco prácticos en su visión pragmática del mundo. Ahora, esas aspiraciones que consideró ingenuas se revelan como decisiones valientes de una mujer que eligió una vida con propósito sobre una existencia materialmente cómoda. Vamos a la casa azul, junto al faro abandonado, le indica a su chofer, quien asiente sin hacer preguntas, acostumbrado a la reserva de su empleador. Durante el breve trayecto por las calles empedradas del pueblo, Alexander se sumerge nuevamente en recuerdos de su relación con Valeria. Habían sido tan diferentes, él, estructurado, ambicioso, siempre mirando hacia el siguiente objetivo. Ella, espontánea, presente, capaz de encontrar belleza en momentos que él consideraba insignificantes. Quizás eso fue lo que inicialmente lo atrajo, su capacidad para experimentar una vida que él solo observaba desde la distancia,
como un científico estudiando un fenómeno curioso. Recuerda vívidamente una tarde de domingo, cuando Valeria lo arrastró literalmente fuera de su oficina doméstica para ver una puesta de sol particularmente espectacular. El mundo seguirá girando mañana, pero este atardecer nunca volverá, le había dicho, entrelazando sus dedos con los suyos, mientras contemplaban el horizonte incendiado en tonos naranjas y púrpuras. Alexander había sonreído condescendiente, calculando mentalmente el tiempo perdido y las tareas pendientes que se acumulaban por este interludio improductivo. ¿Cuántas puestas de sol había perdido desde entonces? ¿Cuántos momentos irrecuperables sacrificados en el altar de la eficiencia y la productividad? La pregunta lo golpea con fuerza mientras el coche se detiene frente a una modesta casa de 2 plantas pintada de un azul descolorido por el sol y la brisa marina. A lo lejos, el faro mencionado por el camarero se recorta contra el cielo, silencioso testigo del drama humano que está a punto de desarrollarse. Alexander siente una extraña mezcla de determinación y terror al acercarse a la puerta. Ha negociado fusiones multimillonarias con menos ansiedad de la que experimenta ahora, parado frente a este umbral que separa la vida que ha conocido de un futuro completamente incierto. Respira hondo, intentando recobrar la compostura que lo ha caracterizado en el mundo empresarial. Pero aquí no hay estrategias corporativas que lo guíen, no hay precedentes legales que consultar, no hay asesores que le susurren al oído la jugada correcta. Este es un territorio desconocido donde los únicos mapas disponibles son la autenticidad y la vulnerabilidad, precisamente las cualidades que ha evitado cultivar. Antes de que pueda tocar la puerta, ésta se abre, revelando a un hombre de aproximadamente 40 años, con rasgos faciales que evocan sutilmente a Valeria. Miguel Moreno lo observa con una expresión indescifrable, sus ojos evaluándolo con una intensidad que trasciende la mera curiosidad. «Sabía que vendrías eventualmente», dice finalmente, su voz cargada de una emoción contenida difícil de catalogar, aunque pensé que sería hace 7 años, no después de que ella se fuera para siempre. La franqueza brutal de sus palabras impacta a Alexander como un golpe físico. No hay acusación explícita en ellas, solo la constatación de una verdad incómoda que no puede refutar. «¿Cómo?» comienza, pero Miguel lo interrumpe. «¿Cómo supe quién eres?» Valeria tenía una foto tuya. La guardaba en su mesita de noche, junto con todas las cartas que nunca envió. Además, tu cara aparece regularmente en revistas de negocios. El gran Alexander Vega, el visionario implacable. Bastante irónico que no hayas podido ver lo que tenías justo frente a ti durante todos estos años. La transformación interior que Alexander ha estado experimentando se acelera exponencialmente con cada palabra de Miguel. La imagen cuidadosamente construida de sí mismo como un hombre de control absoluto, de decisiones racionales e infalibles, se desmorona como un castillo de naipes ante la simple verdad que este hombre presenta sin adornos. «Necesito verla», dice Alexander, su voz apenas un susurro. «A Sofía, por favor». Miguel lo estudia durante varios segundos que parecen estirarse hasta la eternidad. ¿Por qué ahora? ¿Qué ha cambiado? Es una pregunta legítima, una que Alexander ha estado evitando desde que recibió el primer mensaje. ¿Qué ha cambiado realmente? ¿Es simple curiosidad? ¿Culpa tardía? ¿O algo más profundo? Una reconexión con partes de sí mismo que había negado durante tanto tiempo. Si alguna vez te has enfrentado a una pregunta aparentemente simple que sacudió los cimientos de tu identidad, escribe en los comentarios. Las preguntas más sencillas suelen revelar las verdades más profundas. «No lo sé», responde Alexander finalmente con una sinceridad que sorprende incluso a él mismo. No hay guiones ensayados aquí, no hay respuestas calculadas para maximizar beneficios. Recibí un mensaje desde el teléfono de Valeria pidiendo ayuda, llamándome papá. Al principio pensé que era un error o una estafa, pero algo
Algo me impidió simplemente ignorarlo. Miguel asiente levemente, como si esta respuesta, en toda su imperfección, fuera más satisfactoria que cualquier explicación elaborada. Los mensajes, dice Miguel con un suspiro pesado. Fue mi idea. Después del accidente, encontré todas esas cartas que Valeria nunca envió, todas esas pruebas de que había intentado contactarte. Sofía estaba devastada, haciendo preguntas sobre un padre que nunca conoció, y yo estaba furioso contigo, con el sistema, con el mundo que le arrebató a mi hermana y dejó a esta niña sin padres. Alexander absorbe la confesión en silencio, sin interrumpir. Por primera vez en su vida profesional, no está formulando contraargumentos ni preparando su próximo movimiento estratégico. Simplemente escucha, verdaderamente escucha, permitiendo que las palabras lo penetren sin filtros. Utilicé el teléfono de Valeria para enviarte esos mensajes, esperando, no sé exactamente qué esperaba. Venganza, quizás, o tal vez, en el fondo, un milagro para Sofía. El cambio de perspectiva que Alexander ha estado experimentando gradualmente se cristaliza en este momento. Por primera vez en años, sus pensamientos no están ocupados por valoraciones de activos, estrategias de mercado o proyecciones de crecimiento. Lo único que importa ahora es una niña de 7 años que ha perdido a su madre y nunca ha conocido a su padre. Una niña que lleva su sangre, sus ojos, su marca distintiva sobre la ceja. ¿Dónde está ella ahora?, pregunta, intentando mantener la compostura. En la escuela. Intento mantener su rutina lo más normal posible, dadas las circunstancias. Miguel hace una pausa, evaluando a Alexander con una mirada penetrante. Esto no es tu torre de cristal en la ciudad, Vega. No hay mayordomos ni chefs privados. Es un vecindario trabajador, donde todos se conocen y se apoyan mutuamente. Valeria eligió este lugar deliberadamente, aunque podría haber exigido mucho más de ti si hubiera querido. Alexander observa el modesto vecindario que lo rodea, tan diametralmente opuesto al mundo de lujo herméticamente sellado que ha construido para sí mismo. Casas sencillas pero bien cuidadas. Jardines pequeños donde la ropa se seca al sol. Niños jugando en la calle sin supervisión constante, confiando en la seguridad de una comunidad vigilante. Un mundo real, auténtico, sin los filtros dorados que han distorsionado su percepción durante tanto tiempo. La ironía no se le escapa. Mientras él acumulaba propiedades de lujo que raramente disfrutaba, Valeria había encontrado un verdadero hogar. Mientras él construía barreras cada vez más altas contra el mundo exterior, ella tejía conexiones significativas en esta pequeña comunidad. Mientras él medía el éxito en cifras bancarias y titulares de negocios, ella lo calibraba en sonrisas de estudiantes y una hija feliz. Puedes esperar dentro si quieres, ofrece Miguel, un leve ablandamiento en su actitud previamente hostil. Sofía regresará en 1 hora aproximadamente, pero necesito ser claro. No permitiré que entres en su vida solo para desaparecer nuevamente cuando te aburras o cuando interfiera con tus negocios. Ha sufrido suficientes pérdidas. Alexander asiente, comprendiendo perfectamente la advertencia. Si algo ha aprendido en estos días de revelaciones es que las decisiones tienen consecuencias que trascienden los balances financieros y los informes trimestrales. El impacto de sus elecciones pasadas se manifiesta ahora en la ausencia de su nombre en un certificado de nacimiento, en años de momentos perdidos, en la desconfianza justificada de Miguel. Si alguna vez has experimentado un momento en que repentinamente viste tu vida desde una perspectiva completamente nueva, escribe en los comentarios. Las verdaderas revelaciones cambian no solo lo que vemos, sino cómo lo vemos. Al entrar en la casa de los Moreno, Alexander nota inmediatamente los signos sutiles, pero inconfundibles, de un hogar que ha experimentado un trauma reciente.
Hay espacios vacíos en las paredes, donde claramente colgaban fotografías, ahora retiradas quizás para evitar el dolor de los recuerdos constantes. Una planta marchita en la ventana sugiere días de cuidado intermitente. El orden general está interrumpido por pequeños focos de caos, correos sin abrir acumulados sobre una mesa, juguetes recogidos apresuradamente y apilados en una esquina. La casa de Valeria está a unas calles de aquí, comenta Miguel, interpretando correctamente la mirada evaluadora de Alexander. Allí es donde vivían ella y Sofía. No hemos podido volver desde el accidente. Demasiados recuerdos. Alexander asiente, comprendiendo perfectamente. ¿Puedo verla? La casa de Valeria, quiero decir. Miguel duda momentáneamente antes de entregarle una llave. Está en la calle Magnolia, número 17. La casa amarilla con persianas blancas. Pero te advierto, está prácticamente abandonada desde... Su voz se quiebra levemente antes de recuperar la compostura. Desde el accidente. Solo hemos ido para recoger algunas cosas esenciales para Sofía. Siguiendo las indicaciones, Alexander camina las pocas calles que separan las casas, cada paso amplificando la sensación de estar penetrando en un mundo completamente ajeno al suyo. Niños jugando en jardines sin cercas, vecinos conversando tranquilamente en porches, una vida comunitaria que contrasta radicalmente con el aislamiento elitista que ha cultivado durante años. La casa amarilla aparece ante él como un testimonio silencioso de una vida interrumpida abruptamente. El pequeño jardín delantero muestra signos de abandono reciente, flores marchitándose, el césped ligeramente crecido pero no descuidado por completo. Al abrir la puerta, una oleada de emociones lo golpea con fuerza inesperada. El aroma de Valeria, una mezcla de vainilla y algo indefiniblemente personal, persiste levemente en el ambiente. Como un fantasma que se niega a partir, Alexander recorre lentamente las habitaciones, absorbiendo detalles que revelan la vida que Valeria construyó sin él. Libros de pedagogía infantil en los estantes, un piano pequeño en la esquina de la sala, con partituras de canciones infantiles, una cocina modesta pero acogedora, con dibujos infantiles sujetos al refrigerador con imanes coloridos. Lo que realmente lo paraliza son las señales evidentes de una salida precipitada, cajones parcialmente abiertos, un bolso de mano vacío sobre el sofá, como si alguien hubiera transferido apresuradamente su contenido a otro lugar. Una taza de té a medio terminar en la mesa de la cocina. La escena sugiere no solo el caos natural tras una tragedia, sino algo más perturbador, una huida deliberada. Al entrar en lo que claramente es la habitación de Sofía, descubre más señales inquietantes. La cama está deshecha, el armario parcialmente vacío, con algunas prendas dispersas en el suelo, como si alguien hubiera seleccionado rápidamente lo esencial. Sobre la mesita de noche, un marco de fotografía vacío, la imagen que contenía evidentemente importante para alguien que decidió llevársela en la prisa de la partida. El descubrimiento más revelador lo encuentra en el escritorio infantil, un diario con cubierta de unicornios, olvidado quizás en la premura del momento. Al abrirlo con manos temblorosas, Alexander se enfrenta a la evidencia más dolorosa de su ausencia. Dibujos elaborados por Sofía a lo largo de los años, cada uno etiquetado cuidadosamente. Mamá y yo en la playa, mi cumpleaños con tío Miguel, y el que provoca un nudo en su garganta, papá en su trabajo importante, mostrando una figura masculina indefinida rodeada de edificios altos, estrellas y lo que parecen ser ángeles. La verdad oculta emerge con claridad devastadora. Valeria había creado para Sofía la narrativa de un padre ausente pero heroico, casi mítico, ocupado salvando el mundo o construyendo maravillas. Una ficción misericordiosa que protegía tanto la dignidad de la madre como la inocencia de la hija. Entre las páginas del diario, Alexander encuentra algo que lo deja momentáneamente sin aliento. Una fotografía suya recortada de una revista de negocios,
cuidadosamente pegada junto a un texto infantil que dice «Mi papá que algún día conoceré». La transformación interior que comenzó con un mensaje inesperado alcanza ahora un punto crítico. La imagen cuidadosamente construida de sí mismo como un hombre, definido por sus logros profesionales, se desmorona ante esta simple verdad. Para esta niña, él no es el CEO visionario, el negociador implacable, el multimillonario envidiado. Es simplemente un padre ausente, idealizado a través del amor protector de una madre que eligió la generosidad sobre el resentimiento. Si alguna vez has descubierto que la imagen que tienes de ti mismo difiere radicalmente de cómo te perciben aquellos que más importan, escribe en los comentarios. A veces necesitamos vernos a través de otros ojos para conocernos realmente. Mientras examina el diario con mayor detenimiento, Alexander descubre un compartimento oculto en la contraportada. Dentro, encuentra un sobre sellado con su nombre, escrito en la caligrafía inconfundible de Valeria. Con manos temblorosas, lo abre para revelar una carta fechada apenas unas semanas antes del accidente. Alexander, comienza la carta. Si estás leyendo esto, significa que de alguna manera has encontrado el camino hacia nosotras. No sé si fue el destino, la casualidad o simplemente que finalmente mis intentos por contactarte funcionaron. Durante años he escrito estas cartas, la mayoría nunca enviadas, algunas devueltas sin abrir. Esta será la última. Alexander debe detenerse momentáneamente, abrumado por la emoción. La carta continúa detallando cómo Valeria nunca ocultó deliberadamente a Sofía, cómo intentó repetidamente que él conociera a su hija y cómo, ante los continuos rechazos, involuntarios o no, decidió finalmente construir una vida independiente para ambas. No te escribo con reproches, Lee Alexander, sino con una verdad que mereces conocer. Sofía es maravillosa. Tiene tu inteligencia, tu determinación, incluso esa pequeña marca sobre la ceja que siempre me pareció tan distintiva en ti. Pero más importante, tiene un corazón que espero nunca se endurezca como el tuyo llegó a hacerlo. Si algún día la conoces, por favor recuerda que no necesita tu dinero o tu apellido. Necesita lo que nunca pudiste darme a mí, tu presencia real. No solo física, sino emocional. La verdad devastadora se completa con los párrafos finales, donde Valeria menciona presentimientos sobre su propia mortalidad que ahora resultan proféticamente aterradores. A veces siento que mi tiempo podría ser limitado, no por enfermedad o peligro específico, solo una intuición. Si algo me sucediera, espero que Miguel cuide de Sofía. Él la adora, pero también espero, quizás ingenuamente, que tú encuentres el camino hacia ella, no por obligación, sino porque descubras que hay tesoros más valiosos que los que has acumulado en tu imperio. La carta está fechada exactamente 5 días antes del accidente que le arrebató la vida. Alexander se sienta en la pequeña cama de Sofía, la carta aún en sus manos, mientras procesa la magnitud de esta revelación. La sincronicidad es demasiado perfecta para ser coincidencia. Valeria escribiendo sobre su propio fin potencial días antes de que ocurriera. ¿Había sentido realmente que su tiempo se acortaba? ¿O era simplemente la precaución de una madre solitaria preocupada por el futuro de su hija? Más perturbadoras son las evidencias que ahora nota al recorrer nuevamente la casa con ojos más atentos. La puerta trasera con signos de haber sido forzada, cajones revueltos en el estudio de Valeria, documentos esparcidos, como si alguien hubiera buscado algo específico, lo que inicialmente interpretó como señales de una salida apresurada tras la tragedia, ahora adquiere un cariz más siniestro. ¿Podría alguien haber estado buscando algo después del accidente? Su instinto empresarial, entrenado para detectar anomalías y amenazas potenciales, se activa inmediatamente. Si alguien entró buscando algo específico, ¿qué era? ¿Y por qué Miguel no mencionó este aparente allanamiento? El teléfono de Alexander vibra con un mensaje de su chofer.
Señor, hay un vehículo que ha pasado 3 veces por la calle en los últimos 10 minutos. Comportamiento inusual. La mentalidad protectora que emerge en Alexander lo sorprende por su intensidad. No es la calculada evaluación de riesgos que aplica a sus negocios, sino algo primario, instintivo, un instinto paternal que no sabía que poseía. Recoge rápidamente el diario y la carta, guardándolos en el bolsillo interior de su chaqueta. Mientras se dispone a salir, sus ojos se posan en una fotografía enmarcada que había pasado por alto. Valeria sonriente, sosteniendo a una Sofía de aproximadamente 5 años, ambas en la playa, con el faro visible al fondo. La toma impulsivamente también. Al salir apresuradamente de la casa, nota a un hombre observándolo desde un automóvil estacionado al otro lado de la calle. Sus miradas se cruzan brevemente antes de que el vehículo arranque y desaparezca por una calle lateral. La sensación de peligro inminente acelera los pasos de Alexander de regreso a la casa de Miguel. Una nueva urgencia guía sus acciones. Una convicción de que algo más complejo que un simple accidente podría estar en juego. La muerte de Valeria, la aparente intrusión en su casa, el vehículo sospechoso. Las piezas comienzan a formar un patrón inquietante que su mente analítica no puede ignorar. Si alguna vez has sentido que descubrir una verdad solo te llevó a preguntas más profundas y perturbadoras, escribe en los comentarios. A veces las respuestas solo abren la puerta a misterios más grandes. Al regresar a la casa de Miguel, Alexander encuentra la puerta entreabierta. Una señal de alarma que enciende todos sus sentidos. Entra cautelosamente, llamando a Miguel, pero solo el silencio responde. La sala, ordenada cuando se fue, muestra ahora signos de un enfrentamiento, una lámpara caída, cojines desparramados en el suelo. Su entrenada percepción para detectar anomalías en el mundo empresarial ahora se enfoca con precisión láser en los detalles que sugieren un escenario potencialmente peligroso. Miguel llama nuevamente, avanzando con precaución por el pasillo. Un ruido proveniente de la cocina lo alerta. Al asomarse, ve a Miguel sentado en una silla, un hilo de sangre descendiendo desde su ceja partida. Frente a él, un hombre de complexión robusta sostiene lo que parece ser un documento legal. «Vaya, el hombre del momento finalmente aparece», dice el desconocido sin voltearse, como si hubiera percibido la presencia de Alexander a través de algún sexto sentido. «Justo estábamos hablando de ti. ¿No es así, Miguel?» Miguel levanta la mirada, sus ojos comunicando una mezcla de furia y advertencia. «Alexander, vete. Esto no tiene nada que ver contigo». «Oh, pero tiene todo que ver con él», corrige el extraño, girándose finalmente para revelar un rostro que Alexander reconoce vagamente. Lo ha visto antes, en alguna reunión corporativa o evento de networking. El gran Alexander Vega, el hombre que construyó un imperio sobre promesas rotas. La comprensión llega como un relámpago. El villano oculto no era Miguel, como momentáneamente había sospechado. El teléfono de Sofía, los mensajes desesperados. No fue solo Miguel, intentando atraerlo por venganza o justicia. Alguien más está jugando un juego más siniestro, utilizando tanto a Miguel como a él como peones en un tablero que aún no comprende completamente. Robert Crane, dice finalmente Alexander, recordando el nombre. Fusión corporativa de 2018. Tu empresa familiar de desarrollo inmobiliario. La absorbimos y reestructuramos. Reestructuramos, repite Robert con una sonrisa que no alcanza sus ojos. ¡Qué término tan elegante para destruir! Mi padre construyó ese negocio durante 40 años. Se suicidó 6 meses después de tu reestructuración. La revelación golpea a Alexander con la fuerza de una verdad largo tiempo enterrada, pero nunca completamente olvidada. Esa adquisición había sido particularmente agresiva, una de esas donde los números en una hoja de cálculo eclipsaron las realidades humanas detrás de ellos. Pero nunca supo
sobre el suicidio, otro daño colateral que sus asistentes eficientemente filtraron de su conocimiento. ¿Qué tiene esto que ver con Valeria? ¿Con Sofía?, pregunta, manteniendo un tono controlado a pesar de la tormenta interior. El destino tiene un sentido del humor retorcido, responde Robert. Después de perderlo todo, vine a este pueblo buscando un nuevo comienzo, y conocí a una maestra encantadora, Valeria. Comenzamos a salir hace unos meses. Imagina mi sorpresa cuando, revisando sus pertenencias después del accidente, descubrí quién era el padre de su hija. La implicación en su tono al decir accidente envía un escalofrío por la espina de Alexander. La trampa es más profunda y siniestra de lo que había imaginado. No se trataba simplemente de atraerlo hasta aquí para una confrontación o extorsión. Este hombre está sugiriendo algo mucho más oscuro. Estás insinuando que tú... Alexander no puede completar la pregunta, la enormidad de la posibilidad demasiado monstruosa para articularla. Las coincidencias ocurren, responde Robert con estudiada ambigüedad, como que el sistema de frenos de un coche falle precisamente en una curva peligrosa, o que un magnate empresarial descubra repentinamente que tiene una hija, justo cuando estoy a punto de convertirme en su padrastro. Miguel lucha por liberarse, pero está evidentemente atado a la silla. Él está loco, Alexander. Ha estado obsesionado con Valeria desde que lo rechazó. Inventó toda esa relación. Ella apenas lo conocía. La trampa se revela en toda su complejidad. Robert utilizó los mensajes desesperados no solo para atraer a Alexander, sino para crear una situación donde pudiera ejecutar algún tipo de venganza elaborada que aún no ha revelado completamente. Una venganza que quizás comenzó con Valeria y ahora amenaza con extenderse a Sofía y a él mismo. ¿Dónde está Sofía?, pregunta Alexander, su voz tranquila, pero cargada de una intensidad que sorprende incluso a él mismo. Esa es la pregunta del millón, ¿no?, responde Robert con una sonrisa que no oculta la malicia en sus ojos. La pequeña heredera del Imperio Vega, tan valiosa ahora que su padre finalmente reconoce su existencia. Si alguna vez has descubierto que las consecuencias de tus acciones pasadas regresan en formas que nunca pudiste anticipar, escribe en los comentarios. El pasado nunca está completamente enterrado. Dime dónde está Sofía, exige Alexander, su voz adquiriendo un tono que nunca ha usado en negociaciones corporativas. No es el calculado aplomo del ejecutivo, sino la fiereza cruda de un padre preocupado por su hija. Esta transformación interna lo sorprende tanto como la situación que enfrenta. Robert sonríe, claramente disfrutando el momento. Es fascinante verte así, Vega. El hombre que destruyó empresas sin pestañear, de repente convertido en padre protector. ¿Cuánto vale para ti? No tu imperio, sino esta niña que ni siquiera sabías que existía hace una semana. Esto no es sobre dinero, responde Alexander, manteniendo la calma exterior que ha perfeccionado durante años de negociaciones de alto riesgo, aunque internamente una tormenta emocional amenaza con desbordarse. Todo es sobre dinero para hombres como tú, escupe Robert, su voz cargada de resentimiento. Mi padre construyó algo con significado, con propósito. Tú lo redujiste a números en una hoja de cálculo y lo desechaste cuando ya no servía a tus intereses. Lo mismo que hiciste con Valeria, lo mismo que habrías hecho con Sofía si no fuera por mi intervención. La venganza planeada se revela con claridad. Robert no busca solo compensación financiera, busca justicia poética. Quiere que Alexander experimente la misma impotencia, el mismo dolor de pérdida que él sintió cuando su padre se quitó la vida, que Miguel sintió cuando Valeria murió, que Sofía sintió al perder a su madre. ¿Qué quieres exactamente?, pregunta Alexander, evaluando mentalmente sus opciones, calculando variables como siempre ha hecho, pero esta vez la ecuación incluye elementos que nunca antes consideró.
el valor inconmensurable de una vida humana, el potencial de una relación que nunca tuvo la oportunidad de florecer, la responsabilidad que surge no de contratos legales, sino de lazos de sangre. Quiero que sepas lo que se siente, responde Robert con una calma escalofriante. Perderlo todo, quedarte solo con tus millones como único consuelo, sabiendo que fallaste en proteger lo único que realmente importa. Es entonces cuando Alexander lo ve. Un ligero movimiento detrás de la puerta entreabierta del armario de la cocina. Un destello de ojos asustados observando la escena. Sofía, escondida, aterrorizada, pero presente. El reconocimiento es inmediato e instintivo. Esos ojos son un reflejo de los suyos propios. Esa expresión de miedo mezclado con determinación le resulta extrañamente familiar, como mirarse en un espejo que refleja no solo rasgos físicos, sino también algo más profundo. El momento crítico cristaliza toda la transformación que ha estado experimentando desde que recibió aquel primer mensaje. Alexander queda momentáneamente paralizado, no por miedo a Robert o a las consecuencias que puedan resultar de esta confrontación, sino por la realización abrumadora de lo que está en juego. No es su fortuna, su reputación o incluso su propia seguridad. Es el futuro de esta niña, su hija, que lo observa desde las sombras con una mezcla de terror y curiosidad. La parálisis dura solo un instante, pero en ese brevísimo lapso, algo fundamental cambia dentro de Alexander. La mentalidad de ganar a toda costa, que ha guiado sus decisiones empresariales, se reconfigura instantáneamente. Ya no se trata de salir victorioso de una negociación o de minimizar pérdidas. Se trata de proteger, de reparar, de construir algo que el dinero no puede comprar. Con un movimiento sutil, Alexander desvía ligeramente su mirada del armario, intentando no alertar a Robert sobre la presencia de Sofía. Necesita ganar tiempo, crear una oportunidad. Elaborar una estrategia que priorice la seguridad de la niña por encima de todo lo demás. Tienes razón, dice finalmente, la admisión, sorprendiendo visiblemente tanto a Robert como a Miguel. He pasado mi vida midiendo el éxito en términos de adquisiciones, ganancias y poder. Nunca entendí realmente el impacto humano de mis decisiones hasta ahora. Lo que le pasó a tu padre, lo lamento profundamente. La sinceridad en su voz no es una táctica calculada, es el resultado genuino de la revelación que está experimentando en tiempo real. Las capas de justificaciones y racionalizaciones que ha acumulado durante años se desmoronan ante la visión de esos ojos asustados que lo observan desde el armario. Si alguna vez has vivido un momento en que toda tu escala de valores cambió instantáneamente frente a una crisis, escribe en los comentarios. Las verdaderas prioridades se revelan en los momentos críticos. La admisión de Alexander desconcierta momentáneamente a Robert, quien entrecierra los ojos con sospecha. No esperaba esta vulnerabilidad del implacable empresario conocido por su frialdad en los negocios. Este breve momento de vacilación es todo lo que Alexander necesita. No puedo cambiar el pasado, continúa Alexander, dando un paso sutil hacia el armario. No puedo devolverte a tu padre, no puedo recuperar los años perdidos con Sofía, pero puedo asumir la responsabilidad ahora. Miguel, captando la estrategia de Alexander, interviene. Robert, esto no resolverá nada. Sofía ya ha perdido a su madre. ¿Quieres que pierda más? La mención de Sofía provoca un cambio en la expresión de Robert. Por un instante, la máscara de venganza calculada se desliza, revelando la complejidad de sus emociones. No es solo odio lo que lo impulsa, sino también un dolor profundo y sin resolver. Tu padre no querría esto, dice Alexander con suavidad, apelando a la única conexión emocional que sabe que ambos comparten, la relación padre-hijo. Convertirte en el mismo tipo de hombre que destruyó su legado. Estas palabras parecen golpear a Robert como un puñetazo físico.
Su mano tiembla ligeramente mientras procesa la verdad en ellas. En ese preciso momento, la puerta del armario se abre lentamente, revelando completamente a Sofía. La niña emerge de su escondite, con los ojos enormes fijos en Alexander. La conexión es instantánea y visceral. No es solo el reconocimiento de los rasgos compartidos, los mismos ojos, la misma marca distintiva sobre la ceja, sino algo más profundo, que trasciende la genética. Es como si una parte olvidada de Alexander volviera a la vida, despertando sentimientos que ni siquiera sabía que era capaz de experimentar. ¿Eres tú?, pregunta Sofía, su voz pequeña, pero sorprendentemente firme. ¿Eres mi papá? El tiempo parece detenerse. Robert, momentáneamente paralizado por la inesperada aparición de la niña, baja ligeramente el arma. Miguel aprovecha la distracción para liberar una de sus manos de las ataduras que había estado aflojando discretamente. Sí, responde Alexander sin apartar los ojos de Sofía. Lo soy. La simplicidad de esa respuesta marca un antes y un después en la existencia de Alexander. No hay cálculos estratégicos detrás. No hay evaluación de beneficios y riesgos. Es la verdad más pura y transformadora que ha pronunciado en décadas. Lo que sucede a continuación ocurre con la rapidez del instinto. Miguel se libera completamente y taclea a Robert por la espalda. El arma cae al suelo. Alexander se mueve con una velocidad que sorprende incluso a él mismo, colocándose entre Sofía y el peligro, protegiéndola con su cuerpo, mientras la confrontación física se desarrolla a pocos metros. Cuando la situación finalmente se estabiliza, Robert, inmovilizado por Miguel, el arma asegurada, Alexander se arrodilla frente a Sofía, colocándose a su altura. Es un gesto instintivo de humildad, un reconocimiento tácito de que en esta relación es él quien debe elevarse hacia ella, no al revés. No sabía que existías, dice con una honestidad descarnada, iniciando el enfrentamiento emocional más significativo de su vida. Si lo hubiera sabido, habría... Las palabras se atascan en su garganta. ¿Qué habría hecho realmente? El Alexander de hace una semana habría abandonado sus juntas directivas y vuelos privados para conocer a una niña en un pequeño pueblo costero, o habría delegado la responsabilidad en abogados y asistentes, convirtiendo una conexión humana potencialmente transformadora en una mera obligación legal. Tu mamá intentó decírmelo, continúa, optando por la verdad por difícil que sea. Pero construí tantas barreras a mi alrededor que sus mensajes nunca me llegaron. Eso fue mi culpa, no suya. Miguel, manteniendo aún sometido a Robert, observa el intercambio con una mezcla de escepticismo y esperanza renuente. El enfrentamiento emocional entre Alexander y su hermano está lejos de resolverse, pero en este momento crucial, ambos comparten al menos un objetivo común: proteger a 1900. Sofía, si alguna vez has experimentado un momento en que las palabras más simples resultaron ser las más difíciles de pronunciar, escribe en los comentarios. La verdad es el puente más corto entre dos almas. ¿Mamá me contaba que construías cosas importantes?, pregunta Sofía, con esa honestidad descarnada que solo los niños poseen. Alexander siente un nudo en la garganta. Construí edificios, empresas, cosas que parecían importantes, pero me perdí lo realmente valioso. Mientras la policía local se lleva a Robert, Alexander, Miguel y Sofía permanecen en la sala. El silencio cargado de emociones complejas y expectativas no expresadas. La niña, sorprendentemente resiliente, se sienta entre los dos hombres, como un puente entre mundos que nunca debieron estar separados. ¿Qué sucede ahora?, pregunta Miguel finalmente, su tono mezclando preocupación y cautela. La decisión que Alexander toma en ese momento redefine completamente el curso de su vida. No es una estrategia elaborada tras horas de análisis costo-beneficio, sino una certeza nacida de la transformación profunda que ha experimentado. Quiero ser parte de su vida.
declara, mirando a Miguel directamente. No para alejarla de ti o de este lugar que ha sido su hogar. No para compensar con dinero lo que solo puede sanarse con tiempo y presencia. Quiero conocerla, que me conozca, construir una relación genuina, y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para que eso ocurra. La sinceridad en su voz sorprende incluso a Miguel, quien asiente lentamente, reconociendo el cambio auténtico en el hombre que había imaginado como un villano unidimensional en la historia de su hermana. Sofía necesita estabilidad ahora, responde Miguel. No más disrupciones, no más traumas. Estoy de acuerdo, dice Alexander, y por primera vez en su vida adulta, las palabras «estoy de acuerdo» no son una táctica de negociación, sino una auténtica búsqueda de terreno común. Podríamos comenzar con visitas regulares. Puedo venir aquí, mantener su rutina, su escuela, sus amigos. Con el tiempo quizás ella pueda conocer mi mundo también, pero solo cuando esté lista. Sofía, escuchando atentamente esta conversación sobre su futuro, interviene con la sabiduría innata que a menudo los adultos olvidan. ¿Puedo ver el mar desde tu casa? Alexander sonríe, la primera sonrisa genuina que ha experimentado en años. No, pero podríamos cambiar eso. Y así comienza el verdadero viaje de descubrimiento, no solo para Sofía conociendo a su padre, sino para Alexander redescubriendo partes de sí mismo que había enterrado bajo capas de ambición y defensa emocional. 6 meses después, la transformación es tan profunda como inesperada. Alexander ha vendido su participación mayoritaria en su conglomerado empresarial, causando ondas de choque en los mercados financieros y generando especulaciones desenfrenadas sobre su salud mental o posibles escándalos ocultos. La verdad, sin embargo, es mucho más simple y a la vez más revolucionaria. Ha reorganizado sus prioridades desde los cimientos. Ahora divide su tiempo entre un modesto pero elegante apartamento en la ciudad y una casa frente al mar en Costa Azul, donde Sofía puede continuar asistiendo a su escuela local mientras desarrolla gradualmente una relación con su padre. La Fundación Valeria Moreno, creada con gran parte de su fortuna, se dedica a apoyar a niños huérfanos y familias monoparentales, ofreciendo desde becas educativas hasta asistencia legal para padres que luchan por mantenerse presentes en la vida de sus hijos a pesar de barreras sistémicas. Miguel, inicialmente escéptico, se ha convertido en codirector de la fundación, aportando su experiencia como educador y su profundo conocimiento de las necesidades reales de las familias en situaciones vulnerables. La transformación no ha sido fácil ni perfecta. Alexander todavía lucha con patrones de comportamiento arraigados durante décadas. Aún hay días en que el instinto de control amenaza con sobreponerse a la vulnerabilidad necesaria para construir conexiones genuinas. Si alguna vez has sentido que el verdadero éxito no se mide en logros profesionales, sino en la profundidad de tus relaciones humanas, escribe en los comentarios: la riqueza más valiosa no se guarda en bóvedas. La historia de Alexander y Sofía nos recuerda que las verdaderas conexiones humanas trascienden cualquier fortuna material, que a veces necesitamos que la vida nos sacuda con fuerza para redescubrir lo que realmente importa. Esa transformación, ese cambio de mentalidad, es posible para cualquiera de nosotros, aunque no tengamos imperios empresariales o mansiones frente al mar. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, si has sentido esa conexión con los personajes, ¿o has reflexionado sobre tus propias prioridades mientras me acompañabas en este relato? Déjame me reconecté con lo importante en los comentarios. Me encantaría saber que llegaste hasta aquí y que este mensaje encontró eco en ti. Un simple like en este video no es solo un número para mí. Es tu forma de decirme que estas historias de transformación y redescubrimiento personal merecen ser compartidas.
Es tu manera de apoyar este espacio donde exploramos juntos las complejidades de ser humanos, con nuestros errores, aprendizajes y segundas oportunidades. Si te suscribes al canal, podremos seguir este viaje juntos. Cada semana traigo historias que nos invitan a mirar más allá de lo superficial, a cuestionar nuestras prioridades y a reconectar con lo verdaderamente valioso. Justo aquí al lado hay un video sobre cómo un momento de crisis se convirtió en el catalizador del mayor crecimiento personal para una familia que lo había perdido todo, excepto lo más importante. Haz clic y sigamos conversando por allí, porque estas historias de redención y esperanza son las que realmente nos transforman, una reflexión a la vez.